Hola, ¿qué tal? Muy buenas gente, ¿cómo están? Aquí estamos en Llano Ñopo, señores. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí en esta reunión convocatoria, como quieran decirle, de lo que se va a hacer en la comarca. Estamos hablando específicamente de la ingobernabilidad que hay en la comarca y qué decisión van a tomar los dirigentes de la comarca. Señores, vamos a preguntar o vamos a grabar sobre lo que sucede acá directamente desde Llano Ñopo. El futuro de la comarca está aquí. Creo que tenemos preparado. Ramas del gobierno están más bravos, el pueblo está más bravo. Estamos pueblo. El 64, el artículo 64. Por ninguna parte dice que el gobierno tiene que intervenir en los problemas. Y aquí yo estoy observando en la mesa. Uno es el responsable de la Junta Directiva de la Comisión de la Mesa. Uno. El segundo punto es, yo estoy observando aquí el presidente del Congreso Tradicional, lo que está al final. Y eso es importante que la mesa tenga presente también. Entonces, aquí cae la responsabilidad. Mira, si veamos las votaciones que se votaron por el encuentro aquí, son 29. Y las 29 debe estar aquí. Y la que está aquí es una comisión que se abstuvo. ¿Por qué? Porque no le dieron en Mykonos la participación al pueblo. Solamente era con 41 comisionados que iba a estar instalado y el pueblo no. Cuando esta es una crisis de todo. Y la participación del pueblo, ¿a dónde quedaba? Es todo, todo. Aquí no se habla iglesia, todo está interesado en arreglar, en ordenar la comarca. Eso podría aprovechar en la mañana de hoy. Así mismo. ¿Pueden hacer la entrevista? Dentro de la legalidad que tiene la religión de Mama Tada, cuenta con su personería jurídica. En su resolución 321, 276-27 está reconocida en la Ley 10 y la Carta Orgánica en su artículo 278-279 del Decreto 194. Nos faculta como comisión expresarnos a usted de forma pacífica sobre el tema de ingobernabilidad en la comarca, ya que fuimos un papel importante como iglesia y nuestra posición es lo siguiente. El gobierno tiene dos viabilidades. La convocatoria general para la salud del pueblo de las tres regiones, Drine, Codri, Iñocribo, área especial Buglé y área anexa. Dos, que las 29 comisiones que votaron a favor del encuentro interregional y sustentaron los votos con la propuesta que hizo el gobierno ante los 8 que se abstenieron y fue una de las primeras, y 7 que no participaron en el Hotel Mykonos. Se supone que el pueblo está poniendo las comisiones de diferentes organizaciones es para que todos participen en un acuerdo de diálogo sobre la mesa con el objetivo de llevar una comarca ordenada. Bien, sugerencia de la iglesia. No firmar nada en el Hotel Mykonos de Santiago por motivo que no es una área comarcal. Todos los documentos sometidos en votación serán firmados en un encuentro interregional donde el Pleno aprobará el orden que debe llevar la comarca y una vez la comisión en su totalidad
la sustentación del pueblo para que hable de una transparencia independiente. La 41 comisión no tenía derecho de firmar ni aprobar nada. Bien, por lo tanto, ministra, hacemos por escrito la salvedad, no firma nada sin la facultad del pueblo en pleno, quien toma la decisión. Describo el artículo 17 de Derecho de la Ley 10 de 7 de marzo de 1997 y la comisión que se abstenieron: Antonio Rodríguez, Efigenio Saldaña, Marcelino Salinas, Eulogio Gordones, Verónica Quintero y Ofelia Carrizo. Y aquí me firma la ministra. Aquí no hay nada que inventar, que ella está diciendo que nosotros votamos y aquí está.